Buenos días a todos los jóvenes de tercer grado de secundaria del grupo C que me están escuchando. Soy la profe Ana Guadalupe García Chávez y el día de hoy me comunico con ustedes por este medio para darles algunos puntos, algunas recomendaciones referentes a mi clase. Bueno, el primer punto, como ustedes sabrán, voy a empezar a subir videos referentes a las clases de historia, precisamente de las actividades pasadas hasta el fin del ciclo escolar. Como ustedes recordarán, los temas que hemos visto es Porfiriato, Revolución Mexicana, la instauración del PRI, el inicio del PRI y, por supuesto, Lázaro Cárdenas del Río. Por lo tanto, voy a hacer videos poco a poco referente a los temas ya mencionados y, por supuesto, los temas que en un futuro estaremos abordando. El segundo punto que les quiero mencionar es que he recibido sus tareas, afortunadamente, y la gran mayoría de ustedes me han respondido bien, han enviado sus tareas. Sin embargo, hay algunas personas que envían las tareas de un bloque y de otro bloque revueltas. Acuérdense que yo reviso todas las tareas, entonces todo eso va a estar contemplado al momento de darles una calificación. Y también hay muchos de ustedes que, digamos, de un bloque yo les dejo 5 tareas, me envían 2 o 3. ¿Sale? Acuérdense que todo eso va a estar contemplado en su calificación, en su promedio. Referente también a los promedios, a las calificaciones finales de cada trimestre, lo pueden ver en la plataforma de CEBECH, ya saben ustedes cómo accesar. Bueno, ya he mencionado algunos de los puntos. Voy a iniciar con la clase de hoy, que es referente al porfiriato. Si ustedes se acuerdan, antes de la contingencia sanitaria por COVID-19, nosotros empezamos a hablar acerca de este tema. Algunos debatieron, expusieron sus ideas, etcétera, que estuvo muy bien. Me acuerdo, Dani, Catipacamú, Bianca, hablaron muy bien. Trinidad también dieron muy buenos comentarios acerca de eso. Entonces, Brian también dijo muy buenos comentarios. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy un poquito más a profundidad. El porfiriato se le conoce también como porfirismo. El porfiriato no es más que una etapa que duró más de 30 años y vamos a definirlo como el actor principal de esta novela, se llamó Porfirio Díaz Mol. Entre este personaje lo que buscaba era pacificar política y militarmente a la nación. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Ustedes recordarán cuando fue siglo XIX México, había dos grandes grupos, los liberales y los conservadores. Estos dos grupos realmente se atacaban de manera política y provocaba que México estuviera en la completa desgracia. También recordarán que en este siglo hubo intervenciones extranjeras como la estadounidense y la francesa. Por lo tanto, Díaz lo que buscaba era calmar toda esta situación para que México estuviera en vías de crecimiento y desarrollo. Al igual, él buscó la liberación del mercado y la inversión extranjera. Si ustedes se dan cuenta, estos dos puntos, liberación de mercado e inversión extranjera, es un sinónimo de que el periodo de Porfirio Díaz es completamente liberal. Miren, el porfiriato es un poco difícil definirlo si era liberal o conservador. En materia económica era liberal, en materia política era conservador, en materia social ni era ni liberal ni conservador, estaba en un punto intermedio. Entonces, el porfiriato tiene como que sus interrogantes, sus puntos a debatir. Sin embargo, uno de los dos puntos principales para conocer el porfiriato es liberar el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que se podía importar y exportar cualquier producto de México para el mundo o del mundo para México. Y también creía que la inversión de los extranjeros podía ayudar a que México creciera. Es decir, digamos, cada uno de ustedes son extranjeros, venían a México e invertían en agricultura, invertían en industria, invertían en lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, Porfirio Díaz consideraba que esa inversión iba a ayudar a que México se creciera y al mismo tiempo pudiera ser un país que tuviera todo para poder convertirse en una megapotencia.
Bien, ahora vamos a conocer cómo es que Porfirio Díaz llega al poder y se convierte en presidente de México. Para poder entender este hecho es necesario irnos un poco atrás a la historia y específicamente conocer a dos personajes muy importantes, recordarlos. Estos dos personajes es Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez. Recuerden que Juárez era el máximo exponente y representante del grupo liberal mexicano, mientras Maximiliano de Habsburgo representaba el grupo conservador mexicano. Si bien Maximiliano de Habsburgo tenía muchas ideas liberales, sí que representaba al grupo conservador, porque como ustedes recordarán, Maximiliano era un príncipe europeo que había sido traído por la corte conservadora de México para, digamos, hacerle guerra, atacar a Juárez. Sin embargo, pues digamos que los conservadores les salió el tiro por la culata porque Maximiliano de Habsburgo tenía varias ideas liberales. Pese a esto, Juárez miraba en Habsburgo un enemigo quien atacar. Por lo mismo manda a asesinarlo y se instaura tras su muerte un periodo que se llama la República Restaurada. Esta República Restaurada se refiere a cuando el liberalismo triunfa, cuando la República Federal se instaura, que acuérdense es uno de los principios básicos del liberalismo mexicano. Entonces lo que Juárez hace es regresar y convocar a elecciones. Sin embargo, estas elecciones realmente estaban muy amañadas, estaban confabuladas para que Juárez volviera a ser presidente. Sin embargo, en estas elecciones había dos contrincantes, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz Mori. Obviamente, tras las elecciones se reelige Juárez y Porfirio Díaz considera que las elecciones estuvieron amañadas y promulga un plan que se conoce como el Plan de la Noria. El Plan de la Noria lo que busca es señalar que Benito Juárez probablemente quiera volver a reelegirse y a reelegirse y que lo que quiera realizar es una dictadura. Sin embargo, pues este Plan de la Noria no triunfa al 100% porque Juárez sigue siendo presidente. Sin embargo, esto es muy curioso porque el Plan de la Noria lo que busca es la no reelección del presidente, sino que hubiese elecciones libres. Y es muy chistoso también porque cuando Díaz se convierta en presidente, pues va a ser exactamente lo que Juárez quería hacer, reelegirse y reelegirse para que hubiera una perpetuidad donde solo una persona fuera presidente. Como yo les había comentado, Juárez también no es como nos los pintan, ¿no? Y realmente lo que Juárez quería era preservar a lo máximo el ser presidente. Bien, sin embargo, para el bien de Díaz, por suerte de Díaz, Juárez muere de un infarto en Palacio Nacional. El Palacio Nacional donde actualmente vive el presidente, Juárez también vivió ahí. Entonces muere y se convoca a elecciones donde Sebastián Lerdo de Tejada resulta ganador, ¿no? Los dos contrincantes de la primera vez de elecciones vuelven a jugar y en esta ocasión Sebastián Lerdo de Tejada resulta ganador. Díaz lo acepta y al terminar el ejercicio de poder de Sebastián Lerdo de Tejada, los 4 años o cuatrienio, él quiere reelegirse y pues obviamente a Díaz no le parecía. Entonces promulga un plan que se llama el Plan de Tuxtepec. En pocas palabras, el Plan de Tuxtepec era un golpe de estado hacia Sebastián Lerdo de Tejada para que ya no volviera a reelegirse y para que así Díaz pudiera acceder al poder. El siguiente punto, jóvenes, es siendo ya Díaz presidente y su visión acerca de México, ¿ok? Bueno, el primer punto que les quiero mencionar es que Díaz era un excelente observador. A pesar de que no contaba con estudios muy avanzados, no había estudiado Derecho,
pero no había terminado la carrera, tenía un gran poder de observar y analizar la situación de distintas cosas, ¿no? Y pues en el caso de aquí fue la visión que él tenía acerca sobre México. Díaz observó que la mayoría de los mexicanos no les interesaba absolutamente nada de la vida política del país. No sabían qué era la democracia, no sabían el ejercicio del poder del presidente, cómo podían controlar, qué podía hacer el presidente. O sea, al mexicano en esta época, finales del siglo XIX, no le interesaba. Y no es porque fuera apático, sino que desgraciadamente no contaba con la educación suficiente para poder dar una crítica acerca del sistema. El segundo punto que también observó Díaz es que en cada región de México se encontraban cacicazgos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me puedan entender qué es un cacicazgo. Imagínense que ustedes, no sé, a ver, Trinidad, Tipacamú y ¿quién más? Yanca, digamos, son caciques de una región de Chiapas, vamos a ponerle. Entre ellos tres regulan económica y políticamente esa región. Ahora, vamos a aterrizarlos a la realidad. En Chiapas también existieron muchos cacicazgos. Por ejemplo, en la región de Tapachula estaba la familia Escobar, que eran los que controlaban absolutamente todo. En la región de Los Altos, específicamente San Cristóbal, estaba la familia Pineda, que controlaban también todo. En la región de Comitán estaba la familia Domínguez, que son los que controlaban la vida política y económica de esa región. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los cacicazgos dividían a México, y no solo en Chiapas existían cacicazgos. A lo largo y a lo ancho de todo el país existían estos cacicazgos, estos grupos de poder. ¿Y qué provocaba? Que pues como estuvieran tan divididos y cada cacicazgo buscara sus intereses, impedían que México completamente se normalizara y podía desarrollarse económica y políticamente. Entonces, eso es una de las cosas que Díaz atacó hasta el día que lo expulsaron de México. Evitar que hubieran cacicazgos, que hubieran personas que controlaran distintas partes de México. El tercer punto también es que buscó reducir o mermar el poder de la fuerza castrense mexicana. Les quise poner esa palabra, castrense, porque en algún momento que ustedes empiezan a leer de política o de la milicia mexicana, se van a encontrar esa palabra, castrense. Castrense no es más que militar, es un sinónimo. Entonces lo que buscó es eliminar el poder de la fuerza militar mexicana. Ustedes se acuerdan de un personaje muy importante que se llama Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna era parte de la fuerza castrense mexicana y miren los alcances que tuvo ese personaje. Entonces Díaz lo que buscó era completamente reducir lo más posible el poder de este grupo. El tema que vamos a abordar es la paz porfiriana. Ustedes dirán, bueno, en el Porfiriato hubo paz. Híjole, lamento decirles que no. A pesar de que Porfirio Díaz tenía la tarea de pacificar la nación, él utilizaba métodos para lograr esa paz por vía de la violencia. Les voy a mencionar cómo. El primer punto es combatió a aquellos que se oponían y criticaban su gobierno. Acuérdense que cuando ustedes hicieron la actividad acerca de los periódicos, yo les preguntaba si había libertad de expresión o no durante el Porfiriato. Y la gran mayoría de ustedes me dijeron que no, y están en lo correcto, ¿no? No había libertad de expresión. Vamos a poner que cualquiera de ustedes, no sé, Ordaz, o Trinidad, o quien sea de ustedes, eran editores de un periódico, ¿no? Entonces, en ese periódico querían atacar, querían denunciar algunas de las cosas malas que hacía Porfirio Díaz. Sencillamente iba la militar y te cerraba el lugar y te amenazaba, si no es que te mataban, ¿no? A eso vamos con el segundo punto. También Porfirio utilizó al ejército para reprimir aquellas propuestas, huelgas o reclamos que hacían distintos grupos sociales de México, como los campesinos o los obreros, también los periodistas. Los reprimían por medio de la violencia, cualquier cosa que estuviera en contra de su gobierno, pues. El tercer punto es que buscó tener una buena relación con la iglesia.
que es algo muy positivo para Porfirio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la iglesia siempre ha influido en las cuestiones políticas de México, entonces sabía perfectamente que si se ponía a atacar o a hacer una guerra en contra de la iglesia, pues iba a resultar afectado. Entonces buscó tener una relación óptima, sin embargo no les hizo todo lo que ellos querían. Realmente Díaz supo muy bien manejar sus cartas con respecto a la iglesia. El cuarto punto es que ayudó y utilizó lo más que se pueda para apoyar y proteger a todas aquellas personas que quisieran invertir en el país. O sea, diseñó todo una estrategia, invertir en el país, tuviera todas las comodidades posibles. Pero ¿qué provocó eso? Que la gente que vivía en México, principalmente campesinos, obreros, indígenas y todas las personas que no podían invertir en México, lo iban a padecer, lo iban a pasar muy mal. Posteriormente les voy a hablar acerca de esto. Y el último punto es que buscó relaciones importantes con megapotencias como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, entre otros. O sea, con estos países buscó realmente limar las asperezas de tiempos pasados. Ustedes saben que con Estados Unidos y con Francia habíamos tenido grandes problemas, por eso las intervenciones. Entonces quiso decir, bueno, vamos a limar asperezas, te voy a abrir mi país para que vengas a invertir, para que ganes dinero, pero también para que me ayudes a que mi país salga adelante. Sin embargo, esta idea de Porfirio Díaz, desgraciadamente, no se llegó a la realización, y ahorita les voy a explicar por qué. El siguiente punto que les voy a mencionar es la economía porfiriana, ¿ok? La economía porfiriana, pues ya la habíamos mencionado un poco en el salón de clases, pero aquí les voy a dar un breve resumen acerca de qué pasó. En la economía realmente se reconocía que era necesario la inversión, porque realmente México no tenía absolutamente nada de dinero para poder realizar cosas en los sectores económicos para que se levantara el país. Entonces empiezan a buscar en todos los lugares inversores para que vengan a México y den su dinero para crear industrias, para hacer grandes cosechas, para hacer tecnologías nuevas, etc. El segundo punto es que aceptaban la conveniencia de exportar productos naturales de México para el mundo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que Porfirio Díaz le dio cancha, le dio la oportunidad a los extranjeros de sacar todos los recursos naturales mexicanos. Les voy a hablar un poco en el caso de Chiapas para que ustedes lo puedan entender. Cuando tengan la oportunidad de ir, después obviamente de esta contingencia, en la zona más o menos de Tapachula, en la famosísima Ruta del Café, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas casas que pareciera que no fueran mexicanas, porque son construcciones alemanas. Muchos alemanes se establecieron más o menos en esa zona de Tapachula para extraer el café y exportarlo principalmente a Europa. Entonces les digo, todas las oportunidades para sacar los recursos naturales. También en la cuestión de las maderas mexicanas. En las maderas chiapanecas ustedes saben que tenemos la famosísima selva lacandona. En esa selva extrajeron una cantidad increíble de maderas, de todo tipo de maderas, principalmente los estadounidenses, ¿ok? Y así yo me podría ir con varios ejemplos de todos los recursos que fueron extrayendo de suelo mexicano. El tercer punto es que se necesitaba un sistema de recaudación de impuestos en México. Entonces, Porfirio Díaz se le conoce como el presidente que realmente formó una secretaría de recaudación de impuestos más sólida, que realmente se sabía de dónde venía el dinero, para qué era, o sea, realmente estaba muy bien organizado en la cuestión de impuestos. Y el cuarto punto, que se los voy a explicar con ejemplos posteriormente, es el sistema capitalista, es el inicio del sistema capitalista en México. El cuadro que les pongo ahí acerca de la economía en el porfiriato, de los sectores económicos, realmente es cierto. Por ejemplo, se instalaron industrias textiles, vidrieras, tabacaleras, cerveceras y de aguardiente. Por ejemplo, en el caso chiapaneco
se registra que hubo aproximadamente 3 industrias de aguardiente en Chiapas. El aguardiente, pueden preguntarle a alguno de sus familiares o pueden buscarlo en internet, que sirve principalmente para curtir nanchi, curtir frutas, mangos, duraznos, etc. Aunque también hay gente que lo utiliza para tomarlo, pero es muy fuerte el sabor, ¿no? Aquí en Chiapas sí hubo 3 industrias apenas de aguardiente. En el sector tecnológico, pues obviamente, como ustedes saben, se construyeron muchos kilómetros de vías férreas. Sin embargo, y mucha gente piensa que estos medios de comunicación era para todo el mundo. Y ustedes saben perfectamente que no fue así. Las vías férreas se construyeron con el propósito de que todas las cosas que exportaba México para el mundo llegaran lo más rápido posible. Llegaran al centro de la nación, o llegaran a Veracruz, o llegaran al lugar donde iban a ser enviados, ¿ok? No era para todo el mundo. En el caso chiapaneco, les vuelvo a repetir, la única vía férrea que se construyó fue en la zona del Soconusco para Oaxaca, ¿sale? El segundo punto es la introducción de tecnologías como el telégrafo, el automóvil, los tranvías y la luz eléctrica. En el caso de Chiapas, el telégrafo, el automóvil y la luz eléctrica sí llegó, ¿ok? Pero por ejemplo en el caso del automóvil llegó hasta 1911, casi a finalizar el porfiriato. El cuarto punto es la cuestión agrícola. La agricultura en Chiapas siempre ha sido una actividad económica y en ese momento muchísimo más, ¿no? Vamos a irnos con el siguiente punto, que es explicarles exactamente qué es el capitalismo, ¿sale? Este sistema económico es el sistema que hasta el día de hoy nos rige, para fortuna y desfortuna. Entonces, el capitalismo no es más que un sistema económico que establece la propiedad privada y el libre comercio como base elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tenemos el derecho de tener propiedad privada siempre y cuando tengamos los recursos para tenerla. Por ejemplo, en el caso de sus padres, tienen propiedad privada si tienen una casa, o tienen un coche, o tienen un terreno, etc. Y en la cuestión del libre comercio es que realmente todos los países y todas las industrias tienen la oportunidad de comercializar como ellos quieran, ponerles los precios que ellos quieran, establecer normas que ellos quieran, y están en completa competencia comercial. Este tema lo vamos a ver en siglo XX, así que nomás les estoy dando unas ideas referentes acerca de qué es capitalismo. Les voy a poner unos ejemplos. En el aspecto de capitalismo, en el aspecto donde dice capitalista, imagínense que ustedes son capitalistas, ¿no? Que ustedes tienen y que cuentan con el capital suficiente para poder desarrollar lo que ustedes quieran, una industria agrícola, una industria tecnológica, etc. Ustedes como capitalistas tienen el capital, tienen el dinero suficiente para hacerlo, pero también tienen los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Los medios de producción es todo aquello que es necesario para crear un producto o un servicio. Vamos a poner el ejemplo que ustedes quieren ser hacendados de café en la zona de Tapachula, como les puse en el ejemplo anterior. Ustedes tienen el dinero para invertir en eso. Tienen los medios de producción, es decir, tienen todas las cosas que van a servirles para realizar la tarea. No sé, todos los artefactos que es necesario para la cuestión de la caficultura, ¿no? Pero necesitan la fuerza de trabajo, es decir, todos los trabajadores que hacen posible la realización de dicha tarea. Aquí jugó el papel importante México. El capitalista era extranjero, los medios de producción los tenía el capitalista, pero la fuerza de trabajo eran las y los mexicanos que trabajaban en los sembradíos, que trabajaban en las industrias, que trabajaban en X lugar. Esa fuerza de trabajo, como ustedes saben, pues realmente no contaba con ninguna clase de derechos. Les pagaban una miseria realmente para la época. No contaban con más fuente de dinero para poder desarrollarse. Este sistema, al inicio del porfiriato, durante todo el porfiriato, fue devastador para los trabajadores mexicanos, porque realmente no garantizaban ningún derecho, no garantizaban una mejor calidad de vida. Ahora nos vamos con las siguientes imágenes. Aquí les puse 2 imágenes, ¿sale? Estas imágenes, la parte de arriba donde está el ferrocarril, es un ferrocarril de Veracruz
que eran de los más importantes porque, como ustedes saben, Veracruz es puerto, entonces podían mandar cualquier producto hacia Europa. Y la parte de abajo es es más o menos cercano al Zócalo, en la calle 5 de Mayo de la Ciudad de México, para que ustedes, los que han ido, ubiquen. Estas iluminaciones que tiene la imagen es en honor a las fiestas del centenario de la independencia, que fue en 1910. Entonces, Porfirio Díaz sí le importaba mucho la cuestión de la historia, la educación, que después los vamos a abordar. Y esas son las cosas que realmente Díaz hacía. O sea, si ustedes ponen en perspectiva, bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas, como todos los personajes de la historia. Como ustedes pudieron darse cuenta, Porfirio Díaz hizo una serie de cosas que son positivas y negativas para distintos grupos sociales. Tal vez para los extranjeros era el mejor presidente de la nación, del mundo, porque realmente gracias a las políticas que él mismo diseñó junto con su grupo, que eran los famosísimos científicos, que vamos a explicarles en un video siguiente, realmente diseñaron todo para que los extranjeros vinieran, invirtieran en México y pudieran sacar todos los recursos, la mano de obra, etcétera, para incrementar sus fortunas, ¿no? Y también hubo, obviamente, estos alumbrados públicos, el ferrocarril, etcétera, pues le dio un aspecto de modernidad a México. Una de las preguntas que yo les hice en las actividades que les he dejado en semanas anteriores es que si realmente México concordaba, la imagen que tenía México fuera y la realidad que vivían los mexicanos concordaban. Y la respuesta es que no. Realmente México, si miras en estas fotos, dices, bueno, las fotos hablan por sí solas, hay ferrocarriles, hay luz eléctrica, hay grandes construcciones, hay poblaciones felices. Entonces, realmente no, tal vez para los extranjeros el venir a México representaba todo. Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos, campesinos, obreros, indígenas, pequeños burgueses, hacendados, que realmente se habían reducido mucho, representaban una catástrofe, porque no se ponía en la misma perspectiva. Se pareciera que el porfiriato tuvo más preferencia por los extranjeros que por los mexicanos, ¿sale? Entonces, este es el primer video del día de hoy. Les recomiendo que lo miren las veces que ustedes quieran. Pueden verlo, descargar la aplicación de Google Classroom desde su celular y mírenlo las veces que ustedes quieran, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Escuchen los videos las veces que ustedes quieran. Va a estar subido este video hasta que finalicemos las clases, y cualquier cosa que yo les pueda ayudar referente a sus clases de historia o cualquier cosa que ustedes necesiten. Otro punto que se me olvidaba: las tareas, no sé si ya se los dije porque ya he grabado mucho el día de hoy, pero las tareas que ustedes me han mandado en la plataforma, ténganme paciencia. Estoy revisando poco a poco las tareas porque, como ustedes saben, aparte de ser maestra, tengo otras actividades que hacer y por lo mismo me estoy tardando un poco. Pero tengan la seguridad que si ustedes enviaron las tareas, van a estar contempladas para su calificación. Otro punto muy importante: si ya llegaste hasta este punto del video, coméntame en la parte de abajo de aquí alguna de las cosas que tú quieras comentar como forma de participar en clase. Acuérdense que las participaciones también valen en esta clase. Comenten lo que ustedes quieran, su opinión, qué piensan de Porfirio Díaz. Bien saben que en la historia de México no hay héroes ni hay villanos, pero si lo quieren encasillar, explíquenmelo por qué, justifíquenme por qué, ¿sale? Bueno, espero se encuentren muy bien, cuídense mucho, tengan un excelente inicio de semana, pórtense bien, hagan sus tareas a tiempo, por favor, no se estén pasando la copia porque me estoy dando cuenta, y cualquier cosa que necesiten, no duden en comunicarse conmigo. Hasta luego.